Muy feliz sábado, hermanos. Es una alegría que podamos compartir un nuevo sermón juntos. Les quiero comentar a continuación quiénes serán los encargados de cada parte en este programa. En primer lugar, el hermano Daniel Orsusa nos va a dirigir en la oración. Seguidamente, Camila Vega estará a cargo de la historia para los más pequeños. A continuación, vamos a poder compartir y escuchar una hermosa parte musical para adorar a nuestro Dios, que estará a cargo del dúo Sostenidos. Y por último, el pastor Augusto Frúa nos va a compartir el mensaje del sermón en esta mañana. Deseamos que en este sábado podamos acercarnos un poquito más a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado un día más de vida. Gracias por la semana, Señor, que ha concluido y por este sábado glorioso en el cual un grupo de tus hijos, Señor, se reúnen en tu nombre. Pedimos, Señor, la compañía de tus santos ángeles en cada uno de esos lugares y también, Señor, en el mensaje que tú tienes para darnos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hola Iglesia, feliz sábado para todos. Bueno, hoy estoy muy contenta porque puedo compartir con ustedes esta parte tan linda que siempre nos hace sentir muy cómodos, no solo a los chicos sino que también a los grandes. Y bueno, quería compartirles una meditación que se me ocurrió a mí, ya que yo estoy en estos últimos años trabajando en el sanatorio, en todo el sistema de salud. Quería comentarles algo que me llega muy de cerca, ya que es algo que yo tengo que vivir todos los días como enfermera. Así que para empezar me gustaría compartirles un capítulo, un versículo de la Biblia que se encuentra en Efesios 6, 10, 11 y 13, que se los leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Más adelante Pablo nos sigue comentando un poco y comparando la armadura de Dios, la manera en que nosotros como cristianos podemos enfrentar cada cosa mala que nos pase. Y qué más, recordar ahora este momento que nos toca estar todos separados, cada uno encerrado en su casa, pero bueno, con la esperanza de que todo esto va a pasar. Y por medio de Pablo, Dios nos dice que debemos armarnos espiritualmente por medio de la verdad, de su justicia, del evangelio, de la fe, de la salvación, del espíritu y de la oración. Y me gustaría compartirles, como enfermera del sanatorio adventista, me gustaría compartirles cómo es nuestro protocolo y nuestra armadura que tenemos que usar a la hora de atender a pacientes infectados lamentablemente por este virus que nos está llegando a todos. Entonces me gustaría mostrarles cómo me toca a mí todos los días cambiarme y vestirme de esa armadura para poder luchar contra este virus y poder hacer una asociación y comparar cómo nosotros
tenemos que armarnos de esta gran armadura que Dios nos dejó en la Biblia y que nos demuestra con su amor todos los días. Como verán, yo ahora estoy con todo el uniforme que me toca usar todos los días, que es el que me pongo cuando recién llego a la institución. Durante el viaje de mi casa hasta el sanatorio tengo que ir con mi propia ropa. Allá me pongo este uniforme que tengo ahora y les voy a mostrar lo que tengo que usar cuando yo solamente estoy en el sanatorio. Hola, esto es lo que yo tengo que usar todos los días tan solo para andar por los pasillos del sanatorio. Pero a la hora de entrar a un paciente que está infectado, yo tengo que sobrevestirme por encima de todas estas cosas y ahora les voy a mostrar cómo me veo después de todo eso. Acá está todo mi equipo de protección a la hora de atender a un paciente COVID, que consta de las botas, la bata, 2 pares de guantes, un barbijo especial que tiene todo un filtro, no entra nada ni sale nada de lo que yo respiro acá, unas gafas, otra cofia más por encima, más la mascarilla especial. Es así como yo tengo que atender a un paciente en este momento de guerra contra este gran virus que afectó a todo el mundo. Pero tenemos la fortaleza de que Dios nos va a ayudar a sobrellevar esto y que Él muy pronto va a volver y nos va a rescatar de todos estos problemas que lamentablemente nos toca vivir. Y ahora, sin tanto disfraz, para poder respirar y hablar un poquito mejor y que me escuchen mejor, me gustaría terminar esta meditación contándoles y compartiéndoles los últimos versículos de esta linda comparación que Pablo hace de la armadura de Dios con la armadura con la que nosotros tenemos que cargar a diario. Versículo 14, 15 y 16. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ojalá que este sábado sea lindo y que puedan meditar sobre esta comparación de una simple enfermera vistiéndose todos los días con esto para poder lidiar contra un virus que ahora nos está tocando vivir. Y que podamos sobre todo meditar sobre la palabra de Dios, sobre poder día a día, no solo por el tema de esta pandemia, sino para poder lidiar con cada mal día, con cada pecado que por ahí cada uno tenga, con cada mal pensamiento, para poder afrontar esas cosas de la mano de Dios, que es lo que Él siempre nos pide, que podamos estar de su mano hoy y todos los días. Les mando un beso enorme, los extraño mucho y ojalá que puedan pasar un lindo sábado.
quisiera decir y este nudo bloqueando mi hablar, sintiendo en mi mente su espíritu obrar. Esa voz que da tranquilidad de algo nuevo empezando a brotar. Esa es tu presencia que me invita a volver. ¿A quién es capaz de recrear? Su palabra solo bastará. Es Jesús el que sanó todas mis heridas, echó mi pecar en el fondo del mar, olvidado está. Es Jesús el que sanó todas mis heridas, te puede limpiar de rojo carmesí, blanca lana serás. Te derrama su amor, te otorga el perdón, esperanza en tu vida tendrás. Es Feliz sábado a todos, hermanos. Llegó un momento especial, un momento de reflexión, pero me gustaría, si me permiten, hacer una oración más, ¿sí? Para cuando leamos la palabra de Dios, no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Señor las que lleguen a nuestros corazones, ¿no? Oremos. Amado Padre, tú sabes que como seres humanos necesitamos de tu ayuda, de la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana, al abrir la Biblia, ahí en casa, con la familia, podamos encontrarnos contigo, Señor. Podamos escuchar tu mensaje. Te pedimos esto, Señor, porque sabemos que lo necesitamos y queremos enriquecernos y crecer juntos, llenos de tu palabra. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Uno de los primeros acontecimientos importantes dentro del ministerio de Jesús fue la ordenación de los 12 discípulos, ¿no? Elegir a 12 personas, ¿sí? 12, en este caso hombres, que iban a seguirlo y compartir con él todo tipo de experiencias, ¿no? Desde el dormir, comer, charlar, relacionarse, largas caminatas, que me imagino que habrán sido charlas y diálogos muy entretenidos, ¿no? Eran como cuando los que han tenido la posibilidad de hacer caminatas en el campamento, que vas caminando y vas dialogando con el que tenés al lado. Tal vez llega un punto donde no hay mucho aliento, digamos, pero me imagino que en esas caminatas Jesús charlaba mucho con ellos. En un momento después de la ordenación de los 12 discípulos, aparece una escena muy famosa, conocida como el Sermón del Monte, ¿no? Una predicación que realiza Jesús, y en esta predicación, por lo que entendemos, estaba rodeado de mucha gente. Ahora imagínense Jesús sentado en el monte, ¿sí? Muchas personas rodeándolos, ¿sí? Los discípulos ahí cerca, y entonces Jesús empieza a hablar, ¿no? Vieron, muchas veces nos preguntamos cómo hacían en la antigüedad para transmitir el mensaje. De por sí, cuando estamos en una iglesia medianamente grande, cuando no hay un buen micrófono, un buen sistema de audio, es difícil llegar al resto de las personas, ¿no? Pero en este caso tenían una especie de sistema donde a determinadas distancias, ¿cierto?, se colocaba una persona para pasar la voz, ¿no? Y seguramente entendemos también que la acústica del lugar ayudaba, ¿sí? Ayudó mucho a poder llegar a las personas, ¿no? Y personalmente creo que de la mayoría es una de las predicaciones más lindas, es la predicación más linda que tenemos en la Biblia.
y comienza con las bienaventuranzas, ¿sí? Para el que no sabe, bienaventurado significa feliz, ¿sí? Así que cada vez que digo bienaventurado, ¿sí? Digo feliz, ¿sí? Y el versículo 3, ¿sí? Cuando Jesús empieza a hablar, que de paso, estoy en Mateo capítulo 5, versículo 3, pero también esta historia la encontramos en Lucas capítulo 6, del 20 en adelante, donde Lucas registra el Sermón del Monte y podemos encontrar algunos detalles tal vez en Lucas que no encontramos en Mateo, así como en Mateo encontramos detalles que no encontramos en Lucas, ¿no? Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Y acá la pregunta es, ¿qué significa ser pobres de espíritu? ¿Sí? Lo primero es que el término se refiere no a una pobreza parcial y a una persona humilde, ¿sí? Con pocos recursos, sino que se refiere a una miseria extrema. Es una persona que realmente está pasando necesidades extremas, ¿sí? Y cuando habla de los pobres de espíritu, el énfasis se hace a estas personas que realmente están pasando por necesidades reales, necesidades de alimento, necesidades de un sostén, necesidades de agua, necesidades de ese tipo, ¿sí? Pero por otro lado tenemos los pobres espirituales, y dentro de los pobres espirituales también tenemos dos grupos, ¿sí? El pobre espiritual que vive en la miseria espiritual pero no reconoce la necesidad de Dios, pero por otro lado tenemos el pobre espiritual, ¿sí? Que reconoce la necesidad de Dios. Quiero decirte que, querrámoslo o no, estamos dentro de la categoría de pobres espirituales. Si nos ponemos a pensar en la dimensidad, el tamaño del poder del Espíritu Santo, las cosas que podríamos hacer con el poder del Espíritu Santo a nuestro alcance, simplemente con una oración, ¿sí? Imagínense desde el hecho de la sanación de enfermos, la resurrección de muertos y tantas cosas que las leemos, están en la Biblia, pero nosotros hoy por hoy, ¿sí? Aunque tenemos sí la medicina y todo, nos vemos limitados también en muchos aspectos por nuestra falta de fe, ¿sí? Nos falta el poder del Espíritu y somos pobres espiritualmente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para resurgir como pueblo y como iglesia de Dios. Querrámoslo o no, somos pobres espirituales. Siempre me pregunto cuándo va a ser el día donde vamos a poder pararnos y predicar y 3.000 personas se van a convertir, como lo hizo Pedro en su primera predicación, ¿no? Después del derramamiento del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que estuvo con Pedro en ese momento está con nosotros hoy. La diferencia, muy importante diferencia, es que nosotros lo tenemos de manera escasa, porque nuestros pecados, porque el orgullo, porque distintos factores, estamos distraídos, hacen de que seamos pobres espiritualmente. Pero somos bienaventurados, podemos ser felices, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de ser pobres espirituales, depositamos nuestra fe y nuestra vida en las manos del Señor. Y en eso está el hecho de que vamos a recibir, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y acá tenemos también un doble significado, ¿sí? Tenemos el reino de la gracia, que el reino de la gracia está al alcance. Hoy en día lo podemos tener. La gracia espiritual está al alcance de todos. El regalo de Dios, cuando digo gracia, es el regalo que Dios te da de poder tener una vida y una relación continua con Jesús. Y por otro lado tenemos el reino de los cielos, ¿sí? Que en un momento, ¿cierto?, se va a instalar en la tierra. La profecía dice que cuando Jesús venga, por segunda vez, será esa gran piedra cortada, no con mano humana. Si no leyeron Daniel capítulo 2, léanlo, que destruye todos los reinos y se coloca sobre la tierra como un gran monte, ¿sí? Ese era un reino eterno por los siglos de los siglos, ¿no? Es el reino eterno. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, a pesar de ser pobres espiritualmente, a pesar de nuestra triste pobreza espiritual, de un día poder vivir en un reino eterno y hoy poder vivir la gracia y el reino de la gracia de Jesús, ¿sí? La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ese lloran habla de un dolor interno, una agonía intensa, ¿no? Una agonía que puede llevar a la desesperación, a la depresión, una agonía que destruye, ¿cierto? Y parece que te quiebra por dentro, ¿sí? Pero un día esa agonía va a terminar,
ese dolor va a terminar. ¿Por qué? Porque dice bienaventurados, y es contradictorio, feliz el que llora, ¿no? No puedo ser feliz y llorar a la vez. ¿Sí? Pero acá soy bienaventurado porque un día voy a recibir consuelo. Todo eso que se rompió se va a restaurar. Todo eso que se rompió va a estar en un nuevo orden de paz interior, de paz con Dios, paz conmigo mismo, con uno mismo, donde ese dolor y esa agonía termina. Y eso lo podemos recibir en el momento en que sentimos el perdón de Dios, en el momento de que sabemos de que Dios está al control, en el momento que terminamos la etapa o los momentos difíciles de la vida, donde sentimos o vivimos la compañía de Dios, pero cuando termina eso, recibimos el consuelo, pero el mayor consuelo es cuando Jesús venga. Porque como dice Apocalipsis, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Porque las primeras cosas pasaron. Un mundo donde el que lloraba ya no llorará más. Bienaventurados los mansos, la tercera bienaventuranza, porque recibirán la tierra por heredad, ¿no? Vivimos un tiempo donde la mansedumbre, una persona gentil, tranquila, no siempre es la más popular, ¿no? Porque normalmente se tilda a una persona cuando es demasiado tranquila o tal vez no expresa de manera con ira o con enojo las cosas, solamente se suele pensar de que esa persona puede llegar a ser hasta hipócrita, ¿no? Por lo menos en el mundo, ¿no? No necesariamente no estoy hablando del ámbito de la iglesia, ¿no? Pero qué lindo es cuando encontramos una persona mansa y tranquila, que genere paz, ¿sí? Que sea un pacificador, ¿no? Cuando hay un conflicto, cuando hay una discusión, pueda generar esa tranquilidad, ese equilibrio, ¿sí? De decir, bueno, todos cabe la tierra, ¿no? Eso es una virtud que proviene del Espíritu Santo, la mansedumbre, ¿sí? Es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y es algo que tenemos que trabajar para desarrollar, y sé, ¿sí? Lo digo por experiencia propia y seguramente de muchos de los que están escuchando, que nos cuesta lograr esa tranquilidad, esa paz. Pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo heredaremos, ¿sí? La tierra, ¿sí? La tierra prometida, la nueva tierra, la nueva Jerusalén que Él prometió, un lugar donde vamos a vivir por la eternidad, ¿no? Por ahí cuando pienso en la tierra por heredad, pienso en el hecho de que estamos muy preocupados nosotros por tener algo aquí en la tierra, ¿no? Y que no está mal. ¿Sí? No está mal tener un terreno, no está mal tener una casa, pero en este caso Dios, ¿sí? Lo que Él quiere es que nuestro foco, ¿sí? Se centre en esa tierra que algún día vamos a recibir, esa tierra que vamos a tener por la eternidad, ¿sí? La próxima bienaventuranza menciona: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y muy parecido a la primera bienaventuranza, también habla de las personas que sufren miseria. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hay mucha injusticia en el mundo. Y no hablo solamente de situaciones injustas donde hay personas, ¿cierto?, donde el juicio, ¿cierto?, donde hay un juicio, un tribunal, y se ha juzgado a alguien de manera injusta, ¿sí? Sino me refiero a las injusticias de siempre. O sea, ¿por qué hay niños que pasan hambre? ¿Sí? ¿Por qué, cierto, hay asesinos sueltos, violadores sueltos? ¿Por qué hay tantas cosas que pasan en el mundo? ¿Por qué hay gente en el poder, cierto, sabiendo la maldad o las cosas que hace y aún así siguen en el poder, mientras que otras personas buenas y nobles, cierto, no tienen trabajo? Y entonces uno, cuando se ve esa injusticia, esa diferencia social, la mala distribución de riquezas y todo eso, nos planteamos y decimos qué injusto que es el mundo. Y sí, es injusto. Una vez escuché una frase, ¿cierto? La dijo el pastor Meda y hasta el día de hoy me solucionó la vida, digamos, en muchos aspectos. Dijo: no hay soluciones perfectas en un mundo imperfecto, ¿no? Y tal cual, este mundo es imperfecto, hay mucha injusticia. Y eso genera ciertos sentimientos de frustración, sentimientos de tal vez impotencia, ¿sí? De querer solucionar, hacer algo y no poder hacerlo. Pero en este caso recibiremos la justicia de Dios. Y en esto es re interesante, porque en este momento estamos en medio de un juicio, ¿sí? Y seguramente algunos ya lo saben, pero
hay 3 etapas de un juicio: el juicio investigador, el juicio milenial, el juicio ejecutivo, ¿cierto? Y si no lo saben, a estudiarlo, es un tema muy interesante. Y en este juicio Dios está juzgando y definiendo quién se salva y quién se pierde, donde Él es nuestro juez y abogado luchando por nosotros para que haya justicia de una vez y por todas sobre la humanidad. Y Él va a aplicar esa justicia, ¿sí? Y vamos a reconocerlo como el juez justo que es. ¿Sí? Qué mejor que la persona que te juzgue, que me juzgue a mí, sea aquel que murió por mí, aquel que más me ama. Qué más justo que Jesús. ¿Sí? Luego, en la siguiente bienaventuranza, ¿sí? Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Sí? Y acá entramos en un tema re interesante. Misericordia. ¿Sí? Vieron que dice que en el Padre Nuestro, dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y acá habla de que yo tengo que ser misericordioso para recibir misericordia. Y esto es un principio que muchas veces lo repite Jesús y los apóstoles después en las cartas, en las epístolas. El hecho de que yo tengo que aprender a tener misericordia por los demás para que Dios también tenga misericordia de mí. Yo no puedo pretender no tener misericordia por aquel que sufre o por aquel que me ha hecho daño. Y en esto es algo difícil, no estoy diciendo algo fácil, es difícil. Pero por aquel que me hizo daño tengo que tener cierta misericordia, porque de la misma manera, ¿sí?, Dios va a tener misericordia de mí. ¿Sí? Así como yo perdono y tengo misericordia por los demás, Dios tiene misericordia y me perdona a mí. ¿Sí? Entonces, si evaluamos, tenemos que trabajar más esto de la misericordia, así que está íntimamente relacionado, ¿sí?, con el perdón. ¿Sí? Luego dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Sí? Y saben que me puse a investigar bastante del tema de los limpios de corazón. Y cuando hablamos de limpio de corazón, automáticamente lo asociamos a algo sexual, ¿no? Y en realidad es más allá de eso. ¿Sí? Podemos hablar del rey David, ¿sí?, que en realidad, sí, en su momento el corazón de David era similar al corazón de Dios. ¿Sí? Elena de White, si alguien no leyó el Profetas y Reyes, se lo recomiendo, es un libro muy bueno. Menciona que el corazón de David deja de tener esa similitud con el corazón de Dios en el momento que él se aleja de Dios, pero aún así él entra dentro de los limpios de corazón, porque se arrepintió y porque Dios limpió su corazón. ¿Sí? Recuerdan Isaías, ¿cierto?, que menciona, o sea, que vayamos frente a Él y estemos a cuenta, ¿cierto? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, ¿no? Entonces, la pureza del corazón, la limpieza de corazón tiene que ver con la limpieza del pecado, con apartarnos del pecado, con apartarnos del mal, cosa que humanamente es realmente difícil, ¿sí?, si no tuviéramos el plus extra de la ayuda de Jesús con nosotros. ¿Sí? Luego dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, muy parecido a los mansos. En este caso, el pacificador, que ya lo mencioné en el concepto de manso, es aquel que genera paz en los otros. ¿Sí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis por causa de mí, cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Bienaventurados cuando vivamos estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona feliz cuando la insultan, cuando la persiguen, ¿no? Hace un tiempito atrás veía un video, creo que ya tiene unos años, por lo menos unos 4 años, de una muchacha en España que estaba en la facultad sentada y entonces todos mencionaban sus distintas creencias. Algunos creían en los mundos paralelos, otros ateísmo, otros hinduismo, y entonces todos mencionaban, pero cuando ella mencionó que era cristiana, todos se le rieron, ¿no? Y saben que en el mundo secular, fuera del cristianismo, mucha gente se ríe del cristiano, ¿sí? Y no es una persecución como la que vivieron los apóstoles o las personas después de 100 años, las persecuciones que vivieron con el Imperio Romano, de persecuciones que vivieron en la Edad Media por la Iglesia Católica, los cristianos que se aferraron a la palabra de Dios.
pero en cierta medida es una persecución y posiblemente vos la estés viviendo hoy por hoy en las redes sociales, ¿sí? Y quiero decirte que sos bienaventurado, ¿sí? Como dijo Jesús, en realidad no son palabras mías, ¿sí? Sos bienaventurado porque cualquier cosa que te pase, que vos vivas por causa de tu fe, ¿sí? Dios lo ve, ¿sí? Y eso lo vamos a vivir en mayor intensidad porque vamos a vivir un momento donde va a haber una persecución real, y esto es profético, ¿sí? Donde realmente, ¿cierto?, va a haber un ataque violento, no solamente verbal, ¿cierto?, sino también físico hacia aquellos que aseveran y creen en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos permanecer firmes en nuestra fe a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que venga y todo lo que pase a nuestro alrededor. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. La recompensa es gigante. Nosotros vamos a vivir experiencias muy similares y tal vez peores a las que vivieron nuestros antecesores, ¿no? A los que vivieron los profetas. Y cuando hablo de los profetas hablo de Isaías, cuando hablo de los profetas hablo de Esther, ¿cierto? Que bueno, no fue profeta, pero sí fue una fiel sierva de Dios, de todos los que entregaron su vida a Jesús. Por eso, hermanos, en esta mañana de sábado, quiero decirte que eres bienaventurado, ¿sí? Y que seamos bienaventurados siendo, aunque seamos pobres espirituales, sigamos buscando aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Aunque estemos tristes por lo que sufrimos, por las circunstancias que vivimos, ¿cierto?, sigamos buscando el consuelo en la palabra de Dios y en la oración. Seamos bienaventurados porque seamos mansos, tranquilos. Pidámosle sabiduría a Dios para controlar nuestros impulsos. Seamos bienaventurados en el momento de cuando no vemos justicia en este mundo, y entonces sepamos que Dios es el juez justo, ¿sí?, que va a hacer justicia sobre la humanidad. Seamos bienaventurados cuando somos misericordiosos con nosotros, cuando generamos paz en el mundo y cuando sufrimos a causa de nuestra fe. Sepamos que un día todo esto va a terminar y seremos felices, ¿sí?, por la eternidad, ¿sí?, junto a Jesús. Ahora esa felicidad la podemos vivir ahora también, simplemente entregando nuestras vidas en manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Que Dios te bendiga en este día, que pases un hermoso sábado en la compañía del Señor.